La iglesia de Éfeso. Esta introducción a las 7 iglesias, las ciudades mencionadas ya, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Representan todas las iglesias de entonces ya, al igual que las de generaciones subsiguientes hasta el día de hoy. Tenemos estas 7 iglesias que van representando a todas las iglesias, e inclusive el tiempo que estamos viviendo hoy. Ahí está involucrada toda la iglesia de Cristo. La estructura de la carta obedece al patrón definido, ¿no? Una encomienda para el ángel. ¿Quién era el ángel? ¿Recuerdan ustedes? Cuando hablamos del ángel de la iglesia, ¿quién es el ángel de la iglesia? El pastor de la iglesia. A él se dirige. No estamos hablando de un ángel, un ser celestial o espiritual, sino el ángel como el mensajero que el Señor tiene en cada congregación. Una descripción del carácter de Cristo. En cada iglesia tenemos la descripción del carácter de Cristo. ¿Recuerdan en Efesios cómo se presenta Él? Como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia de Esmirna se presenta como el que estuvo muerto y vivió, el primero y el postrero. Y así en cada iglesia él va, ¿no es cierto?, representándose como lo que él es, resucitado, como un Cristo victorioso, triunfante. Amén. Una alabanza a las buenas cualidades de cada iglesia. Él lo hace muy bien. Yo conozco tu obra y las cualidades, y menciona las cualidades de cada una de ellas. También hay censuras para lo menos 5 iglesias. Hay 2 iglesias que no reciben ninguna censura, que lo vamos a ver más adelante. Una corrección también en varios imperativos. Y un reto repetido 7 veces. Al que venciere, al que venciere. Y una promesa de pacto para cada uno. Entonces son especiales esta iglesia por ese efecto, ¿no? La iglesia de Éfeso. ¿Qué tiene las 7 estrellas en su diestra? ¿Quién tiene las 7 estrellas en su diestra? ¿El pastor de la iglesia? El Señor. El Señor. El Señor el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En Apocalipsis 1:20 dice que son los pastores, los líderes de la iglesia, donde el Señor tiene el control, porque Él tiene a sus pastores, a sus líderes en su diestra. Y qué importante poder tener eso claro, ¿ya? La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. Un ángel es un mensajero de Dios. En este caso, el pastor de la iglesia. Cada pastor tiene esa responsabilidad, y lo tocamos en forma bien especial durante el estudio de esta iglesia, que cada pastor tiene la responsabilidad de entregar el mensaje lo más fidedigno posible, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, porque es un mensajero de Dios, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando hablamos del que anda en medio de los 7 candeleros de oro, estamos hablando de Jesucristo, ¿no? Jesucristo tiene las 7 estrellas, o los 7 ángeles, o póngale usted a los pastores, lo tiene a todo en su diestra. Y eso es tan importante tenerlo clarito, porque
de esa forma también cada hombre, cada mujer que ha sido llamado, llamada para servir, para entregar el estudio de la palabra de Dios, se convierte en un mensajero, en una persona que va a llevar esta verdad. Por lo tanto, están en su diestra. Pero también Jesús está en medio de los 7 candeleros de oro, vale decir, Él anda en medio de estas 7 iglesias, pero no solamente en estas 7 iglesias de Asia Menor, que son un tipo de la iglesia general, ¿no? De la iglesia de Cristo que ha nacido de nuevo. Y esta es la iglesia hasta el día de hoy. Él está a nuestro lado. En el libro de Apocalipsis también nuevamente 1:20, ¿no? Dice que son las iglesias. Cristo camina entre los candeleros, está presente. Y eso es bueno tenerlo clarito de que Él sí está en todo tiempo con nosotros, en nosotros, y está trabajando a través de nosotros, a través de usted, a través de las maestras de escuela dominical, los maestros de escuela dominical, a través de estas clases bíblicas que se estuvieron impartiendo. El Señor está allí presente en todos los momentos de nuestra vida. Él lo dijo en Mateo 28:20, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y qué lindo la representación de esta primera iglesia, como Él se presenta como el que está allí en medio de la iglesia, está allí, ¿no es cierto?, con su iglesia. La iglesia de Éfeso era una iglesia fiel, trabajo en el servicio cristiano, un fiel trabajo, ¿no? No era un trabajo a media, no eran mediocres para hacer la obra de Dios, sino que eran fieles, hacían un servicio muy especial en lo que respecta a la vida cristiana, allí en el libro de Apocalipsis 2:8, como lo presenta Efesios 2:8-10. Fiel en el trabajo. También una iglesia separada del pecado, una iglesia, podemos decir, una iglesia que rechazó toda confraternización con el pecado. El cristiano se separó realmente de todo lo que era la vida mundana y vivió una vida disciplinada. O sea, ellos eran muy disciplinados para servir al Señor. Allí, como lo menciona Romanos 16:17. Y esta iglesia realmente lo manifestaba así. También una iglesia cuidadosa, como lo veíamos también, una iglesia no cuidadosa, una iglesia que tenía discernimiento espiritual, a probar los espíritus si son de Dios. Es una labor que cada creyente debe eh, practicar, debe llevarla al terreno práctico para no entrar, ¿no es cierto?, en confusión, saber discernir si son o no son de Dios los que nos están hablando, los predicadores que estamos escuchando, los maestros que hoy han profilerado en cantidades, pero enormes. Se han multiplicado los maestros que hoy están enseñando, pero están enseñando de acuerdo a la escritura. Eso cada uno tiene que discernirlo. Ser como los bereanos, que cuando escuchaban a Pablo, ellos iban con la Biblia, con los pergaminos, porque en ese tiempo todavía no tenían la Biblia, pero estaban ahí para verificar si lo que estaba diciendo Pablo estaba de acuerdo a lo que estaba escrito. Entonces, eso es importantísimo, que vaya verificando si lo que se está diciendo está de acuerdo a la escritura. Ser muy, muy cuidadoso. Y esta iglesia tenía esa cualidad, una iglesia trabajadora, separada del pecado, una iglesia cuidadosa, una iglesia sufrida también. El Señor le dijo, ya has sufrido y has tenido paciencia.
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Una iglesia sufrida, una iglesia consecuente, sufre sin desanimarse. El sufrimiento de hoy día no es un sufrimiento tan profundo, tan fuerte como el que experimentó la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia en su comienzo. Una iglesia fiel en cuanto a la doctrina, una doctrina realmente muy plausible, una doctrina realmente con connotaciones muy eficaces, muy eficientes en todo el conocimiento que ellos tenían. Seguidores, ¿no es cierto? Como dice, en la iglesia fiel a la sana doctrina. Pero aquí habían también algunos seguidores, ¿no? De Nicolás. Nicolás, tocábamos un poquito que íbamos a hablar más adelante, pero este nombre Nicolás en el griego quiere decir dueño del pueblo o el que gobierna el pueblo. En hebreo es Balaam, libertino, gnóstico, es lo que significa. Pero vamos a tocarlo, como dije, en la iglesia de Tiatira, vamos a tocarlo más, con más detalle. La condenación de Cristo a esta iglesia. ¿Por qué Cristo, si una iglesia tan especial, ¿no? Con 5 cualidades que eran sobresalientes, sin embargo, Cristo les reprende en alguna acción? Dice, aquí se refiere, ¿no es cierto?, a esta pérdida tan importante dentro de el pueblo de Dios. El primer amor. Es, en escala de valores están como motivaciones, con motivaciones correctas en su primer amor, pero esto poco a poco se fue diluyendo, ya no están con la misma fuerza de un principio. Como la iglesia de Éfeso podría haber abandonado su primer amor. ¿Cómo puede ser eso, no? ¿Cómo se llega a abandonar? Eso ya lo tocamos y la realidad es que el abandono es algo que va en forma muy lenta, muy paulatina, en una forma, se va enfriando poco a poco y llega ya a un estado de 10, 20, 30, 40 años dentro de una iglesia y ya no es el mismo fervor que en principio. Y el Señor no quiere eso. Muchos de los fundadores de la iglesia habían muerto y la segunda generación de creyentes había perdido su fervor espiritual. Podemos pensar en muchas iglesias que empezaron, ¿no es cierto?, con mucho ímpetu, con mucha fuerza, pero poco a poco se fueron deteniendo, se fueron quedando en la vida espiritual nuestra también. A veces nos vamos quedando en el camino. Y no es bueno, no es bueno. ¿Cómo podemos, dice, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos perder nosotros el primer amor? ¿Cómo podemos perderlo? No, es casi inexplicable cómo podemos perderlo, pero se pierde. Y usted tiene, y yo tengo la obligación de saber, bueno, ¿dónde empecé a perder ese primer amor? Que ya lo tocamos, no vamos a volver nuevamente al tema, pero es una realidad de que pasa en muchos cristianos. Ahora, ¿qué debían hacer para recuperar lo que se había perdido? ¿Qué se debe hacer para recuperarlo? Primero, recordar dónde había caído, dónde empezó esa caída, cuándo se empezó a enfriar, cuándo empezó a bajar el nivel espiritual, cuándo empezó a perderse ese fervor de los primeros años. Hacer como un inventario espiritual en lo personal. Hacerse un inventario, saber y empezar a analizarse
una mirada retrospectiva, como lo mencionamos en ocasión, ¿no? La ocasión en la semana pasada. Y arrepentirse, volverse de la frialdad e identificancia de la frialdad e indiferencia hacia una relación con Cristo. Metanoia, la palabra quiere decir cambiar de manera, ¿no? De pensar, de sentir y de actuar, es cambiar todo el chip. Si nos damos cuenta que hemos perdido ese fervor con el que empezamos, entonces el consejo y la orden de Cristo, esa forma imperativa, es vuelvan, vuelvan a las primeras prácticas, practicar las obras primeras, las que hacían al principio, amar al Señor con toda el alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Eso es lo que Él quiere, como lo mencionamos, no solamente un amor pasivo, un amor, bueno, yo amo al Señor, cuando estoy emocionado lo expreso de una forma muy efusiva, cuando estoy cantando o estoy adorando o hay un grupo especial de alabanza que me motiva a hacerlo. No, yo tengo que hacerlo en todo tiempo, cuando estoy solo, cuando estoy en mi casa, cuando termine este periodo de cuarentena y puede estar en la playa, puede estar en el campo, puede estar en la montaña, donde sea. Yo tengo que tener un cambio sustancial en mi forma de amar al Señor y expresarle todo lo que es mi amor. Si servimos por amor a Cristo, ninguna tarea es demasiado pesada o aburrida, ni exige demasiado sacrificio, ¿no? Por amor a Él estamos dispuestos a todo. Esa es la idea de el cambio que tiene que operarse en la vida de cada uno. ¿Cuál debe ser siempre nuestra actitud ante un llamado del Señor? ¿Cuál debe ser siempre nuestra actitud? ¿Cómo debemos reaccionar ante el llamado del Señor? El que tiene oído, Que oiga. oiga, oiga. A veces somos lentos para oír, lentos, nos hacemos los sordos, pero no, el que tiene oído, oiga. Bueno, todos tenemos orejas, pero oídos para poder discernir la voz de Dios, ese oído agudo, espiritual, que podemos discernir cuando Dios está llamándonos, está hablándonos. Es tiempo de obedecer y hacer lo que Dios pide que hagamos. El que tiene oído, oiga una expresión de Cristo en sus parábolas, pero también esa expresión la menciona a todas las demás iglesias. Debemos querer escuchar. Hay lentos para oír, en Hebreos 5:11. Escuchar con discernimiento, poner en acción lo que escuchamos. O sea, oír con atención, con deseo también de hacer lo que se nos está ordenando. O sea, es muy importante. ¿Cuál es la recompensa de un vencedor según este capítulo? Comerá del árbol de la vida. Comerá del árbol. Conclusión. Debemos evaluar si nuestro amor a Dios está primero ante que todos los demás. Al que venciere. Debemos evaluar si nuestro amor a Dios está primero ante que todos los demás. ¿Cómo va nuestro amor a Dios realmente? ¿Está primero que mi amor hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia mis hijos, hacia mis bienes, hacia mi trabajo, hacia todo lo que tengo? ¿Mi amor es prioridad para el Señor? Debe ser, ahí yo debo evaluar
cómo está mi amor hacia Dios. Y usted debe evaluar también cómo está su amor. Nuestra verdadera motivación para servir a Dios debe ser nuestro amor ágape hacia Él. ¿Qué es el amor ágape? Es el amor que lo da todo. Es el amor que ama a pesar de todo. A pesar de todo, Dios nos amó con amor ágape. Y ese es el amor que también Dios quiere que nosotros manifestemos hacia Él. Porque ese amor también fue derramado en nuestros corazones. Un día compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho para Dios y nuestras obras serán juzgadas. Eso debemos tener siempre clarito, porque cada obra que usted haga tiene que examinar qué es lo que le está motivando a hacerlo. ¿Qué es lo que me motiva a hacer la obra de Dios? Qué importante. Dios juzga más la motivación que la acción misma. ¿Qué me motiva a trabajar en la obra? ¿Qué me motiva a predicar? ¿Qué me motiva a enseñar? ¿Qué me motiva a diezmar? ¿Qué me motiva a ofrendar? ¿Qué me motiva a compartir mis bienes con los más necesitados? ¿Qué son las motivaciones? Eso es lo que Dios va a juzgar en el tribunal de Cristo, allí donde todos nosotros como hijos de Dios vamos a tener que rendir cuenta. Ahora, un repaso de lo verdadero o falso. ¿La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, fileos? ¿Verdadero o falso? Ágape, su amor ágape. Su amor ágape. Pues. No era el amor fileo, era amor ágape el que habían perdido. ¿Todos los líderes de Éfeso eran falsos apóstoles? No. No. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Porque no puede La ser. palabra griega para Nicolás se traduce del hebreo como balaamita. Verdadero. Muy bien. Otra pregunta. Muchos matrimonios de Efesios se estaban separando porque habían perdido el primer amor de su enamoramiento. ¿Verdadero o falso? Falso. Bien. Falso. Arrepentirse significa cambiar de manera de pensar. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Verdadero, pues. Arrepentirse. Arrepentirse es cambiar la manera de Verdadero. pensar, sentir, actuar, todo. Si usted cambia aquí el chi, va a cambiar toda la forma de sentir, de actuar, va a ser un cambio completo. Volver a hacer las primeras obras se refiere a bautizarse nuevamente y tomar con Silvia un nombre ahí ficticio, o con el hermano Luis, o con el hermano Daniel, un discipulado para empezar todo de nuevo. Falso. ¿Eso significa las primeras obras? Falso. No. Falso. No. Falso, pues. Volver a hacer las primeras obras se refiere a bautizarse nuevamente, o tomar con el hermano Juan o el hermano Silvio, el hermano Marco un curso de discipulado. Eso es falso, porque la realidad es que las primeras obras habla del fervor con que usted empezó a trabajar en la obra del Señor, habla de su primer amor, pues, ese primer amor que lo apasionó y que prácticamente quería conocer más y más a su Dios y saber más de Él, ese enamoramiento. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No quiere que llenemos la cabeza, inflemos la cabeza de conocer
ese amor que realmente sale desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestras entrañas, que le amemos profundamente. Cuando Cristo quita el candelero de una iglesia, puede seguir existiendo, pero sin la luz de su presencia. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero, bueno. Pero ¿cómo dice que el candelero cuando son las siete Cristo, iglesias? cuando Cristo quita el candelero de una iglesia, puede seguir existiendo, pero sin la luz de su presencia, porque el candelero es lo que alumbra. El candelero, para que alumbre, tiene que estar lleno del aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Y cuando una iglesia no se compromete con el Señor, porque hay muchas iglesias locales donde Cristo está a la puerta, está afuera, no está en el corazón. Muchas personas dentro de esa iglesia, o a veces iglesias completas que nunca nacieron de nuevo, están sin luz, no hay esperanza, no hay vida. Tienen una práctica religiosa, pero no una vida llena de la gracia de Dios. Por eso la luz ya no brilla en esa iglesia. Y última pregunta. ¿A los vencedores se les dará a comer el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios? Hablamos de este árbol, hablamos del fruto un poquito en la semana pasada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Está en medio del. Muy bien. Bien. Muy bien, con esta micro prueba, yo creo que están todos aprobados, queridos hermanos. Podemos continuar con el próximo estudio. Yo tengo un pero. A ver. Muy bien. Bueno, después de este estudio, esta iglesia de Éfeso, que es una iglesia muy, muy, muy importante, todo lo que significa para nuestra vida cristiana ferviente en el Señor. ¿Por qué digo yo esto? Que la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto?, representa a los primeros cristianos, aquellos cristianos que realmente vivieron una vida plena y que estuvieron dispuestos a dar su vida por el servicio al Señor. Rindieron su vida completamente al Señor. Entonces es un ejemplo para las iglesias de hoy y es necesario tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón, como lo presenta, ¿no es cierto?, esta carta a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que, ¿no es cierto?, no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero, ese pero que cambia todo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero el Señor dice, pero también tengo que tú, ¿no es cierto?, aborreces las obras de la Nicolaíta, las cuales yo también aborrezco. Yo también las aborrezco. Al que venciere, al que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y entramos, ¿no es cierto?, a la carta de Esmirna.
la iglesia de Esmirna. Vamos a leer estos versículos allí en el capítulo 2:8. Ya vamos a leer a esta iglesia de Esmirna. Muy bien, si hay un voluntario que quiera leerlo. El mensaje es Esmirna. ¿Sí? El mensaje a la iglesia de Esmirna. La hermana que lea. Ya. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto, vivió, dice esto. Yo conozco, ¿hasta qué versículo? Desde el 8 al... Hasta donde termina la iglesia de Esmirna. Ya, hasta el 11. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué interesante, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero vive. Aleluya, ¿no? Él se presenta a esta iglesia como el que murió y el que resucitó. Qué importante tener esto, claro, que en cada iglesia Cristo ya no se presenta como el niño del pesebre o como el maestro de Galilea o como el crucificado, sino como el que resucitó, el que vive. El primero y el postrero, es el principio y el fin. Él está por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Y eso es tan importante tenerlo también muy, muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es por sobre todo, está allí presentándose ante esta iglesia como el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero vivió. Y dice esto, yo conozco tus obras. A cada iglesia él le dice estas palabras, yo conozco tus obras, mira, desde que te levantaste, yo estoy conociendo y sabiendo todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú cantas, lo que miras, dónde vas. Pues aún no está la palabra en mi boca, dijo el salmista, y aquí tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto, no lo puedo entender, no lo puedo entender. Bueno, y así es, se presenta esta iglesia como el que conoce todas tus obras. Y conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tremenda promesa, ¿verdad? Ahora, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero vamos a dar una miradita a esta iglesia. Quiero compartirle un poco de pantalla con respecto a esta iglesia también. Yo quiero
que usted se vaya informando lo más, que realmente usted quede clarito con todo este programa de Apocalipsis, porque si no podemos entender el mensaje de las 7 iglesias, menos vamos a entender los 7 sellos y las 7 copas y los 7 truenos y todo esto va a ser difícil de entenderlo. Así que vamos a ver, compartir pantalla con ustedes con respecto a este programa de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, la presentación, como ya hablamos, ¿no es cierto?, en un principio, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esa palabra, el que estuvo muerto y vivió, es para mostrar a esta iglesia, que es la iglesia perseguida, la iglesia sufriente, la iglesia que vivió un periodo del periodo más crítico en cuanto a la tribulación, a la persecución en este periodo del año aproximadamente 100 al 312 después de Cristo, es el periodo que abarca esta iglesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El reconocimiento, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Cuando habla de tu pobreza, eso es tan importante, hay que darle como un poco de énfasis a esto, porque es la iglesia del Esmirna que nace, ¿no es cierto?, bajo la prueba dura, la prueba difícil. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera haber vivido ese periodo en la iglesia de Esmirna, cómo ellos realmente pasaron momentos muy, pero muy difíciles. Hay 3 cosas que dice la carta acerca de esta prueba. Primero, la aflicción. Quería decir, originalmente estar oprimido bajo un peso, bajo una carga terrible ahí, permanentemente. Eso quiere decir cuando habla, conozco tu tribulación. Sé que hay una carga sobre tus hombros muy, pero muy pesada. La presión de los acontecimientos recae sobre la iglesia de Esmirna de una forma terrible. Yo les envié a ustedes una introducción, no sé si ustedes leyeron todo la introducción a esta iglesia, que realmente terrible la situación en que ellos estaban viviendo, como ilustración la muerte de Policarpo, ¿no? Cómo murió este mártir allí en Esmirna, cómo lo llevaron, ¿no es cierto?, a ser, lo quemaron, un anciano de 86 años, un hombre que se rehusó a adorar o a rendirle pleitesía al César, y se rehusó a blasfemar el nombre de Cristo, y por ello lo quemaron vivo. Bueno, yo le envié eso con antelación para que ustedes lo leyeran. La presión de los acontecimientos, ¿no es cierto?, recae en una forma, pero abrumadora sobre esta iglesia. Por eso Cristo le dice, yo conozco tu tribulación. Porque yo pasé esa tribulación, dice el Señor. Yo realmente cargué sobre mis hombros una cruz muy, muy pesada. Yo sufrí el látigo, sufrí las espinas, sufrí el clavo, sufrí el látigo. Todo esto yo lo cargué. Así que yo sé por lo que tú estás pasando. Esmirna, iglesia querida, iglesia amada, yo conozco tu tribulación y también conozco tu pobreza, ¿no? La pobreza que en alguna medida
habla de la situación de ese tiempo. Para el cristianismo en ese tiempo no era fácil tener bienes, puesto que los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, se les quitaban todos sus bienes y prácticamente quedaban sin nada, sin nada. Es como si entraran un día a tu casa y te sacaran y te metieran preso y te desheredaran completamente, te quitaran todos tus bienes, todo, tu casa, tu vehículo, tu trabajo, y te dejan prácticamente en la miseria. Así era la situación como estaba viviendo la iglesia de Esmirna. Estaba siendo perseguida de una forma terrible. Por eso, cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, ustedes recordarán allí en el capítulo 5, cuando él habla de la bienaventuranza de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. El cristiano se ha caracterizado en el tiempo de las persecuciones por su pobreza. En el libro de 2 de Corintios 6:10, si usted tiene por ahí su Biblia, puede buscar 2 de Corintios 6:10, por favor. Pablo habla de esto, describe a los cristianos de Corintio como pobres, pero enriquecían a muchos. Y otro puede buscar Santiago también 2:5, por favor. Vamos por 2 de Corintios 6:10. Como entristecidos, más siempre gozosos; como pobres, más enriquecidos a mucho; como no teniendo nada, más proveyéndolo todo. Amén. Como entristecido, pero siempre gozoso. Porque el gozo del Señor está en el corazón de cada creyente y no depende de las circunstancias que estén en su entorno. Santiago 2:5, mire. Dice Hermanos míos amados. Dele nomás, hermano. Sí, por favor, léalo. Ya. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pablo dice, como pobre, pero enriqueciendo mucho. Santiago habla, Dios ha escogido a los pobres de este mundo. En el griego hay dos palabras para la pobreza. Venía, describe la condición de una persona que no es rica, pero que como los griegos la definían, satisfacía sus necesidades con el trabajo de sus manos. Como decía Jorge Manrique, la sociedad constaba con dos clases: los que viven de sus manos y los ricos. Describía una destitución total. Se ha explicado que de la siguiente manera: Penía describe el estado de la persona que no tiene nada superfluo. Describe también el estado del que no tiene absolutamente nada. La pobreza del cristiano se debía a dos factores. Primero, al hecho de que la mayor parte de los cristianos pertenecían a la clase más baja de la sociedad. La cima entre la cumbre y el fondo de la escala social era muy pronunciada. En ese tiempo, por lo general, era los que estaban allí, ¿no es cierto?, en Roma, todos los que estaban en el consejo de los grandes emperadores y los sabios y los maestros de la ley,
que estaban allí, y los pobres, los que no tenían nada prácticamente, que estaban reducidos a prácticamente no tener los medios para sobrevivir en situaciones como las que se estaban viviendo en ese tiempo. El hambre, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que los pobres se morían literalmente de hambre en Roma, cuando los vientos contrarios retrasaban la llegada de los barcos que traían cereales de Alejandría y no quedaban reservas. Los pobres quedaban tirados, los pobres morían literalmente, morían de hambre. Habían otra razón para la pobreza de los cristianos. A veces sufrían despojo de sus bienes, totalmente quedaban arruinados, porque había un grupo de personas en ese tiempo que apuntaban Lo pegadito. y caí. Había veces que la chusma pagana acababa inesperadamente, atacaba inesperadamente a los cristianos y le destrozaba las casas. La vida no era nada fácil para el cristiano en Esmirna o de cualquier otro lugar del mundo antiguo. Esa era la situación, por eso esta iglesia estaba sufriendo terrible pobreza y está en una tribulación muy, muy pesada sobre sus hombros, porque el cristiano era perseguido de esa manera. Grupos atacaban a los cristianos, destruían sus casas, se llevaban sus bienes, lo dejaban prácticamente en la ruina. Y era esa situación algo como el pan de cada día, era algo cotidiano. Y pasaba con los creyentes en Esmirna. Estaba también el que los metieran en la cárcel. Juan predice un encarcelamiento de 10 días. Esto no hay que tomarlo en forma tan literal, porque pueden ser periodos de tiempo, como puede ser cada día un año, puede ser 10 años. Son periodos prácticamente de tiempo de sufrimiento que van a venir sobre esta iglesia en general de este periodo del 100 al 312 después de Cristo. Entonces, Jesús le habla: yo conozco tu tribulación, conozco esto, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. El judaísmo, lejos de Cristo, eran prácticamente los verdugos que tomaban a los cristianos, a los que creían en Cristo, y lo entregaban a los romanos para que los romanos los torturaran, los tuvieran presos, y de esta manera eran cada vez diezmados a través del sufrimiento. Y eran justamente los judíos, los que participaban en esto. Por eso aquí él le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y es cosa terrible cómo lo presenta el mismo paso que presenta Pablo allí en Romanos capítulo 2. Tú dices esto, pero la realidad es que del dicho y al hecho hay mucho estrecho. Yo quiero que busquen en Romanos capítulo 2, versículo 17, por favor. Esta iglesia no recibe ninguna reprimenda, a ninguna reprensión. ¿Puede, por favor, Romanos 2, 17? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Dios. Pero mire lo que sigue.
Puede seguir leyendo, por favor. y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén, amén. ¿Te das cuenta? O sea, cómo aquí el apóstol Jesús le habla a esta iglesia, le dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento, ellos tenían el conocimiento de la ley. Ellos sabían todo lo que es la ley, lo tenían muy claro en su mente, pero no bajaba al corazón, no había allí un nuevo nacimiento, no había una regeneración, no había un encuentro con el Señor. Y ellos decían serlo, pero en la práctica no eran nada, sino lo llama aquí sinagoga de Satanás. Es Cristo el que le está hablando a esta iglesia, es el Señor que le está diciendo. Tú conoces, le dice, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso lo está diciendo, el Señor se lo está diciendo a esta iglesia, que allí hay gente muy, muy malvada, traicionera, que los entregaba al gobierno para ser torturado, para ser inclusive sacrificado, como en el caso de Policarpo. Bueno, esta iglesia no tiene ningún castigo, la recompensa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El significado de esta Mirna, ¿no? Mirra, se usaba mucho para embalsamar los cadáveres también, pero este era como un perfume, como una hoja que tenía un perfume muy especial, pero para que ese perfume pudiera ser, se pudiera disfrutar, se pudiera tener allí, había que machacarlo, había que exprimirlo, entonces recién podía, ¿no es cierto?, extraerse su aroma. Ahora, el sufrimiento tiene algunas enseñanzas que quiero que veamos. Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas, en primer lugar, para un medio de probar nuestra fe. A través del sufrimiento nosotros podemos darnos cuenta si tenemos fe o no, porque allí, como alguien dijo, el amor y la fe en la obra se ve, pero en el sufrimiento es donde más podemos descubrir si realmente confiamos o no confiamos en el Señor. Porque se nos pierde Dios cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Pero es allí. Mire lo que dice Hechos 9:16. Hechos 9:16. Sí, puede leerlo si lo tiene. Y otro puede buscar Hebreos 5:8. Y otra persona, 2 Corintios 12:7. Y una tercera, Romanos 5:3 al 5. ¿Ya? Yo leo el 16. 9:16, por favor.
Sí, 9:16, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Porque Cuando el tú- Señor le llamó a usted, ¿qué le dijo? Le dijo estas palabras: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No, hoy día los llamados no son así, ¿verdad? Hoy día se le llama a las personas a venir a Cristo y Él va a solucionar todos tus problemas. Si tienes problemas matrimoniales, el Señor te lo va a solucionar. Si tienes problemas económicos, el Señor te lo va a solucionar. Si estás enfermo, el Señor te lo va a solucionar. No es así como Dios habla a Pablo. Le dice: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario padecer. Ahora, nosotros también tenemos un llamado, también se nos llama en alguna medida a que si él padeció, nosotros también vamos a padecer juntamente con él. Amén. Pero nos cuesta aceptar esa realidad, ¿verdad? Nosotros queremos, y a veces como iglesia o como en forma personal venimos a Cristo porque alguien nos predicó un mensaje light, un mensaje un tanto próspero, que todos los problemas se van a solucionar. Para de sufrir, ven a Cristo y deja de sufrir inmediatamente. Pero aquí vemos al Señor hablándole a la iglesia de Esmirna. Tú has sufrido, tú eres pobre, pero eres rico realmente, y todo esto, pero el Señor usa este sufrimiento para el crecimiento de nuestra fe. Veo lo que dice Hebreos 5:8, por favor. El sufrimiento le enseña al Hijo de Dios lo que no podría aprender de otra manera. Cristo aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Vea lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y qué tremendo cuando vemos ahí en el libro de Filipenses capítulo 2, cuando dice, ¿no es cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente, se humilló. Mire, muchas veces el sufrimiento viene para prevenir el pecado. Segunda de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Segunda de Corintios 12:7. Dice, y para que la grandeza. 12:7. Sí. Primera. ¿Ya? Ya, leo. Por favor. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofetee para que no me enaltezca sobremanera. Para que no entre el orgullo, porque si estamos prósperos demasiado, de repente como que empezamos a levantarnos, ¿no? A sentirnos superiores a los demás. Pero el sufrimiento nos mantiene en una línea especial. Para que no me levante, dice Pablo, o sea, para no prevenirnos del
del pecado. Nacer, Y mire, el sufrimiento produce en nosotros paciencia, ¿no? Debiera. Debiera, ¿no? Por eso Sí. Pablo dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza una vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dado. Amén. 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 Podemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Quién está enfermo y dice, gloria a Dios por esta enfermedad, porque el Señor me va a enseñar algo en esto? Difícil, ¿verdad? Pero Pablo está hablando, yo me glorío en las tribulaciones. Sé que la tribulación va a producir algo, sé que este dolor va a producir algo, sé que la situación que estoy viviendo, por muy difícil que sea, me va a ayudar para crecer en mi vida espiritual. Voy a tener más paciencia, voy a tener un mayor conocimiento de Dios, voy a crecer en la gracia, voy a crecer en el conocimiento, porque solamente a través del sufrimiento puedo lograrlo. Bueno, alguien dijo, vamos a orar para que el Señor envíe persecución a la iglesia, porque parece que cuando hay persecución, la iglesia crece, avanza. No sé cuánto podrían orar en esa dirección, pero la realidad es que Dios tiene que producir estas cosas en nosotros para atarnos más a Él. Aquí hay 10 tipos de persecuciones que se levantaron en este periodo, ¿no es cierto?, del periodo de Esmirna. Pero estos 10 periodos yo creo que los vamos a tocar más la próxima semana. Ya son los 10 periodos más difíciles que ha vivido el pueblo cristiano, la iglesia de Cristo, ya en cuanto a persecución, aunque hoy en China se está levantando nuevamente la persecución y los cristianos tienen que estarse reuniendo en forma escondida para poder tener sus estudios bíblicos, para poder orar, para poder alabar a Dios. La realidad es que todo esto está como volviendo a empezar en China, un país que ha sufrido mucho las persecuciones. Hay un estudio de que hoy hay más de 300.000 muertos por causa del Evangelio, 300.000 muertos al año en persecuciones en cuanto a el cristianismo. Hoy, en este tiempo, se está viviendo grandes persecuciones en algunos países. Nosotros estamos aquí, gracias a Dios, libres de todo esto, no estamos siendo perseguidos, no estamos sufriendo por causa del Evangelio. Sin embargo, hay muchos lugares donde están siendo diezmados las iglesias y el cristianismo está sufriendo en escala realmente muy, muy fuerte. Así que estemos orando por ello, por nuestros hermanos. Oremos por nosotros para que el Señor nos dé fuerza y aprovechemos todo lo que tenemos ahora en nuestras manos para poder ir y hacer la obra que Él nos ha enviado a hacer. Oramos a nuestro Dios y continuamos la próxima semana con esta iglesia Esmirna, una iglesia que no recibe ningún llamado de atención. Solamente le da un mensaje de esperanza al Señor. Sean fieles. Oramos a nuestro Dios. Voy a pedir que nuestro hermano Luis nos dirija en este momento de oración y dé gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos hablar de su palabra, escuchar de ella también. Podemos ver, Señor, cómo usted está consciente de lo que
está viviendo su iglesia en las diferentes edades, Mm. y el Señor tiene claro también el panorama y de cómo es el comportamiento de sus hijos, también dentro de la iglesia, y oramos, Señor, que usted también nos ayude para ser hijos que le amemos, que le pongamos a usted en primer lugar, por sobre otras cosas que parecen ser importantes, pero que son pasajeras, que tengamos por sobre todas las cosas, el nombre de Cristo en alto en nuestras vidas, Padre, que sea usted siempre el más importante. Y damos gracias porque tenemos el privilegio también y la libertad de poder compartir de su palabra, pero también hay lugares, Señor, donde están sufriendo persecuciones en diferentes países. Oramos por nuestros hermanos, oramos por fortaleza para su vida espiritual, Señor, para que usted también, quizás no de la salida, pero usted también muestre, Señor, su misericordia para ellos, alentándoles y permitiéndoles estar unidos y aún en la persecución estar creciendo espiritualmente y dando testimonio, Señor, de usted a las personas que no le conocen. Oramos también por los perseguidores, porque ellos lo hacen, Señor, pensando que están haciendo bien, pero están rotundamente equivocados, Señor, sabiendo que van en contra del Dios de la gloria. Y oramos que muchos de ellos también, por el testimonio de nuestros hermanos, puedan llegar a conocerle a usted. Oramos por la China, oramos por Camerún, oramos por Nigeria, oramos por Argelia, y así por muchos otros países, Corea del Norte, Señor, México, y Colombia, y muchos otros países donde los hijos suyos son perseguidos por diferentes razones, y ahora ya también está comenzando en parte de Estados Unidos, y así seguramente se va a extender por varios lugares del mundo. Oramos que los hijos suyos podamos estar preparados, Señor, para enfrentar estas situaciones y podamos estar firmes en usted, y nuestra confianza, nuestra esperanza pueda estar puesta solamente en usted, Señor. Amén. Y que nada nos mueva de la fe que tenemos en usted como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias le damos por el privilegio que tenemos hasta ahora, Señor, y ayúdenos también a aprovecharlo, a aprender y a aprovechar de compartir también con otros que no le conocen, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.